Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan aquí en Consultas con Patrick Cordero, este espacio creado para que usted participe, para que nos dé su cuestionamiento, su pregunta, su inquietud y que nuestros abogados de la noche de hoy nos ayuden y nos orienten. Le damos la bienvenida, por supuesto, como casi todas las noches, a Miriam Marenco, que está con nosotros. Buenas noches. A Aimé Melich y al caballero Adrián Castillo, el paralegal. Hola, buenas noches. Que están con nosotros y que están preparados ya para tomar nota de todas las preguntas y creo que dar la mejor respuesta, ¿no? E invitarlos a que, por supuesto, se acerquen a las oficinas de Patrick Cordero, donde con más tiempo se pueden dedicar a su caso, ayudarlos y acabar con ese estrés que todas estas situaciones, por supuesto, conllevan. Vamos a abrir con un informe especial. ¿Ustedes son ahorrativos? ¿Son de ahorrar el dinero? Muy difícil aquí en Miami. Bueno, tú sabes que exactamente de eso vamos a hablar. Parece que el sur de la Florida es el lugar más difícil para ahorrar dinero. Parece que somos muy gastadores. El estado de la Florida entre los peores lugares para ahorrar dinero. El sur de la Florida clasifica como uno de los peores lugares en Estados Unidos para ahorrar dinero, así lo reveló un estudio de un sitio web especializado en finanzas. Los principales elementos que tuvieron en cuenta para llegar a esta conclusión resultaron los elevados costos inmobiliarios, los bajos salarios y la pésima planificación del retiro. Para llevar a cabo dicha investigación, se analizaron diversos parámetros en las 21 áreas metropolitanas más grandes del país. Principalmente se evaluó la facilidad con la que los habitantes de esas zonas acumulan su fortuna. El dato más relevante es que en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los gastos promedios de una familia llegan a los $3,600, en muchos casos por encima de sus ingresos. Con semejantes registros, Miami se ubica en el penúltimo lugar, el número 20. Es evidente que en el sur de la Florida las personas gastan muchísimo más de lo que ganan al mes. Los datos indican la inmensa desproporción que reina en este aspecto. Eso explicaría un poco por qué tenemos tantas llamadas en la noche de hoy, ¿no? Parece que gastamos más de lo que ganamos en la mayoría de los casos. Ya tenemos una llamada, quieren hablar con los abogados, con nuestro paralegal. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Pero yo tengo una pregunta. Estoy tratando de que mi crédito mejore y yo tengo el préstamo de un vehículo de los $6,000. Quería saber si me afecta, si yo pago los $6,000 de todo y lo saldo. Me gustaría saber si me afecta el crédito, si pago lo que debo. El carro me salió por 16,000 y debo 6,000 y quería saber si no me afecta mi crédito al pagar, al saldarlo todo. Gracias. Bueno, si entendí bien, el señor tiene ciertas deudas y lo que quiere es pagar sus deudas. Cuando uno hace pagos a sus creadores, eso le ayuda el crédito si usted está haciendo pagos. Realmente tome en cuenta que cuando uno tiene deudas, siempre se va a mirar el reporte de crédito si usted hace los pagos a tiempo, si usted paga por adelante, si usted todavía se debe, para determinar el credit score, el crédito. Ahora, cuando uno tiene deudas y quiere hacer una bancarrota y eliminar deudas, siempre también se va a mirar el reporte de crédito para determinar cuántas deudas usted tiene y se va a determinar también cuáles son las propiedades que uno tiene, cuáles son los valores que uno tiene. Cuando uno está considerando haciendo bancarrota, porque no es como el caso del señor, pero en las personas que no puedan pagar sus deudas, que tienen muchas deudas y tal vez se le hace muy difícil hacer el pago para el carro, la hipoteca, lo que sea, uno puede considerar hacer bancarrota para eliminar ciertas deudas. Ahora, cuando usted está considerando hacer bancarrota para eliminar deudas, pero tal vez tiene algún ahorro, algún dinero ahorrado y tiene algún carro, busque la ayuda de un abogado antes que usted salde ese carro o pague ese carro o transfiera ese dinero, porque puede ser que eso tenga un efecto negativo en su caso de una bancarrota, por ejemplo. Siempre hay que considerar en totalidad todas las propiedades que uno tiene, lo que se debe para esas propiedades, todas las deudas que uno tiene al considerar cuando ya no puede hacer sus pagos a tarjetas de crédito, por ejemplo. Creo que quedó bastante aclarada, ¿no? ¿Hay Sí. algo más que acotar? Pensé que ibas a decir algo. No. Pero bueno, la pregunta creo que la entendimos, ¿no? Es una deuda que comúnmente tiene la gente, la deuda de los carros. Porque ¿qué haría uno, al menos en el sur de la Florida, sin un carro?
¿no? Importante. Tenemos un correo electrónico con una pregunta para las abogadas. Dice, hola, me gusta su programa y me gustaría hacerle una pregunta. Soy propietario de una casa hace 12 años y ¿de qué manera puedo agregar a mi pareja en esta propiedad y que tenga derecho a la vivienda en caso que un día yo no esté y no tenga que hacer un nuevo cierre o un refinanciamiento? Bueno, siempre hay que mirar quién es el dueño de la propiedad en el título de propiedad y también cuando uno, por ejemplo, considera qué es lo que quiere que pase con su propiedad, si algo le llega a pasar, usted puede considerar hacer un will, un testimonio para que haya un documento donde usted pueda decir, ok, si yo fallezco, esta propiedad va a mi pareja o a mi hija, lo que sea. Realmente cuando uno está casado siempre hay que considerar, siempre realmente hay que considerar lo que usted quiere con sus propiedades. Y recuerde que la persona que esté en el título es la persona que es dueña de la propiedad. Exactamente. Tenemos otra llamada. Hay muchas llamadas esta noche. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Hola. Bueno, no hay pregunta. ¿Sabes qué? Algo que me pregunta mucha gente, ¿qué significa, desde el momento que estoy aquí acompañándolos, qué significa esto de la prueba de los ingresos? ¿Qué es el talón del cheque de lo que gano? ¿Qué significa cuando tengo que llevar, por ejemplo, si me quiero declarar en bancarrota o saber si me tengo que declarar, llevar la prueba de los ingresos, que ustedes lo mencionan mucho? Bueno, realmente cuando uno hace bancarrota siempre se considera diferentes factores. Se va a considerar, una de las cosas que se considera es su ingreso. ¿Cuál es el ingreso y cuáles son los gastos que son razonables y necesarios para determinar qué ingreso queda disponible para pagar sus deudas? Para comprobar su ingreso, ahí se puede comprobar de diferentes maneras. Algunas personas reciben colillas de trabajo donde se puede determinar cuál es la mensualidad que usted gana, o tal vez algunas personas que no ganan mensualmente o que tal vez no le pagan con colillas, que son un 1099, por ejemplo. Eso es suficiente para comprobar ingreso, o también los taxes. Realmente depende de cómo le pagan la persona. Pero el punto de eso es para determinar cuál es su ingreso disponible. Recuerde que cuando usted hace bancarrota no es necesariamente que usted tiene que estar en la calle sin nada o que no tenga su casa o su carro. La Corte considera gastos que son necesarios para su vivir, para su hogar, para su carro. Entonces, el punto es para determinar qué ingreso queda disponible para pagar sus deudas cuando se toman en cuenta los gastos que son necesarios y razonables, como su carro, la luz, la agua. Todo eso es una calculación y la Corte va a determinar, basado en eso, si usted va a poder pagar a sus acreedores, qué es lo que puede pagar. Entonces, la calculación de ingresos siempre es muy importante. También tome en cuenta que algunas personas dejan de trabajar, tal vez tenían un trabajo muy alto, dejaron de trabajar, o recibieron un bono bien grande al principio del año, ya no lo tienen ese bono. Entonces, cuando calculamos el ingreso, siempre se considera no solamente su ingreso hoy, pero también su ingreso en los últimos 6 meses, qué ha cambiado. Su pago a la Corte, por ejemplo, si usted va a hacer una bancarrota capítulo 13, puede ser que durante una bancarrota activa su ingreso puede cambiar varias veces. También cuando haya un cambio en su ingreso, la Corte, podemos volver a revisar su pago a la Corte para determinar si el pago tiene que cambiar o determinar si tiene que cambiar, por ejemplo, capítulo de la bancarrota. Pero es más para determinar lo que queda disponible para los acreedores. Gracias. Ahí está la contestación a esa pregunta que ahora en particular me la hace mucho a mí. Muy buenas noches, tenemos otra llamada. Bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una casa que está valorada en $300,000. Yo debo el primer mortgage $35,000 y tengo un segundo mortgage de $70,000 y tengo aproximadamente como $10,000 en deuda en tarjeta de crédito. Yo puedo hacer una bancarrota y no tendría problema con el segundo mortgage. Pero, Muchísimas gracias por su respuesta.
Gracias. Cuando hace bancarrota, como yo decía anteriormente, una de las cosas que se determina, aparte del ingreso, es también qué propiedades las personas tienen y el valor de esas propiedades. Y realmente también el valor ayuda a determinar si usted puede tomar el beneficio de ciertos otros programas que existen dentro de la bancarrota. En el caso de usted, por ejemplo, si la casa, el valor de su propiedad está por debajo de lo que se debe en la primera y segunda hipoteca y usted está al día con su hipoteca, usted puede continuar haciendo sus pagos normalmente y eliminar sus deudas. Ahora, existe un programa en el capítulo 13 que es Strip Off, donde si usted tiene una propiedad y el valor de su propiedad está por debajo de lo que se debe en la primera hipoteca, la segunda hipoteca se puede strip off, se puede eliminar en una bancarrota capítulo 13 y usted puede también eliminar sus deudas de tarjetas de crédito. Entonces, realmente hay que ver cuál es su intención con la propiedad, cuál es el valor de la propiedad, cuáles son las deudas. Si usted tiene una casa, por ejemplo, que es su casa principal, y está pagada en full, o tal vez se debe menos en los mortgages, que es el valor de la propiedad, usted no tiene que preocuparse porque la plusvalía está protegida porque es su casa principal. Ahora, si tiene más de una propiedad y tiene una casa de inversión y la casa tiene plusvalía, tiene equity, entonces ese equity se va a usar como un factor para determinar si usted cualifica para un 7, cualifica para un 13 y cuál va a ser su pago mensual. Realmente es en combinación de todas esas cosas para determinar cuál es la bancarrota que es mejor en el caso de usted. Gracias. Y una pregunta, abogada. ¿En este caso no funcionaría esto que han mencionado en otras ocasiones, que es el plan de manejo de deuda? Puede ser que... ¿Cuál es la diferencia entre ustedes lo dicen por siglas, Sí. ¿no? El DMP o la bancarrota. ¿Puede ser una o la otra o van juntas? Bueno, las bancarrotas más comunes para los consumidores son capítulos 7 y el 13. Yo le voy a hablar un poco del 13 y Amy le puede explicar un poco más del 7. El capítulo 13, disculpa, es una reorganización de su deuda. Usualmente hay un pago mensual que se hace a la corte. Ese pago mensual que se hace a la corte usualmente es un pago de buena fe para eliminar deudas. Para determinar ese pago se toman en cuenta el ingreso, los gastos, también se va a tomar en cuenta el valor de las propiedades. Pero aparte, el capítulo 13 tiene programas que no existen en un 7 para las personas que tienen propiedades. Por ejemplo, el programa de modificación de su hipoteca, MMM, o el programa donde usted puede eliminar una segunda hipoteca, que es el Strip Off, o ponerse al día con ciertas deudas, porque es un plan de pago con la corte. Usted esencialmente, si por ejemplo tiene una hipoteca, se atrasó $3,000, $10,000, lo que sea, o también una asociación y no tiene el dinero para pagar eso de un golpe, usted puede pagar esos atrasos dentro de un plan de pago capítulo 13 y ponerse al día con la propiedad. Entonces, no solamente se mira el ingreso a las propiedades, pero también cuál es el objetivo de hacer la bancarrota, aparte de eliminar deudas. El capítulo 7 es un poco más sencillo, pero hay diferentes factores o diferentes determinaciones que se toman en cuenta. Amy, ¿puedes hablar un poco de eso, por favor? Sí, cómo no. El capítulo 7 es un proceso más corto que el capítulo 13. Normalmente, desde que la persona viene, trae todos los documentos, preparamos la petición. Ya cuando presentamos el caso, los acreedores tienen 90 días para ver el caso, recibir que usted hizo bancarrota y si ellos tuvieran algún reclamo, presentarlo. Es muy raro que un acreedor en un capítulo 7 presente algún reclamo, pero la Corte da esos 90 días. Si no pasa nada en esos 90 días, entonces ya la bancarrota se acaba y la persona recibe el descargo de las deudas. Para uno calificar para un capítulo 7 hay que ver varias cosas, incluyendo el ingreso de la persona que tiene el ingreso que va a calificar para un capítulo 7. También tenemos que ver las transferencias que ha hecho esa persona y las propiedades que tenga. Esas propiedades incluyen las casas, carros, los muebles que tiene en la casa, los electrónicos, si tiene otras cosas como cementerios, timeshares. Hay que ver todo lo que tiene esa persona y qué es lo que quiere hacer con la persona. También es importante acordarse que cosas como si tú tienes un cosigner de un carro, está titulado bajo tu nombre, pero es un carro que a lo mejor no pagas y no lo consideras tuyo. Eso sí si está titulado bajo tu nombre y tú hiciste un cosign, eso es tuyo bajo la ley de bancarrota. Así que eso es algo que hay que considerar.
entrevistarlo. Así que es muy importante cuando uno habla con el abogado decirle cosas así. Si tú hiciste un cosigner para un primo, el primo siempre ha pagado su carro y todo eso, pero está titulado bajo tu nombre también. Así que hay que analizar todo eso, si la persona ha tenido alguna transferencia, a lo mejor vendió un carro y recibió algún dinero, tenía un negocio y lo cerró. ¿Qué es lo que ha hecho el historial de los últimos 4 años para ver cuál es el mejor capítulo para la persona? Muchas personas vienen y dicen, yo quiero hacer un capítulo 7, yo quiero hacer un capítulo 13, o mi vecino hizo esto. Hay que ver, porque cada caso es un caso y hay que ver qué es lo mejor para la persona individual. Así que venga por la oficina y le podemos guiar y darles opciones. Y quédense con nosotros que regresamos después de esta breve pausa. Continuamos con las consultas, con la opinión de los expertos aquí sobre estos temas. Y usted que está en la línea esperando para hablar con nosotros. Aquí estamos con ustedes, por supuesto, nuevamente en esta consulta televisiva gratuita creada para ustedes por Patrick Cordero, por su bufete de abogados, de especialistas, de paralegales que quieren ayudarlo, orientarlo y que, por supuesto, lo invitan a sus oficinas para que con más tiempo se sienten y hablen de este problema que los debe estresar muchísimo, ¿no? Sí. Y que a través de los abogados se puede resolver, porque esa es una de las buenas cosas de vivir en los Estados Unidos. Bueno, yo he sacado muchas fotos, muchísimas fotos, pero nunca un monstruo, creo que no. He sacado todo tipo de fotos, pero hay un señor en Alaska que se hizo muy famoso, pero muy famoso porque le sacó una foto al monstruo del lago Ness. ¿Quieren ver de qué se trata? Ahí está el informe. Graban a un pariente del monstruo del lago Ness en Alaska. Un funcionario de la Oficina de Administración de la Tierra en Alaska se encontraba sacando fotos y haciendo videos junto al río Chena cuando vio una extraña criatura de más de 4 metros moviéndose por el agua. Publicó este video en Facebook y ya tiene más de 400,000 reproducciones. Muchas personas especulan que podría ser un pariente lejano del conocido monstruo del lago Ness. La gente muy creativa. Yo no me acordaba tampoco. La gente muy famoso. Sí, bueno, pero con esta creatividad te haces viral y después te haces famoso, ¿no? Claro. No gastes el dinero que ganas después de hacerte famoso, porque si no te tienes que ir a bancarrota. Bueno, si se van a bancarrota tienen a los mejores abogados. Tenemos muchas llamadas, pero también tenemos sus email porque se comunican a través de nuestro correo electrónico y aquí tenemos un correo para ustedes, abogados. A ver qué dice. Dice, llevo desempleado casi 8 meses y perdí mi licencia de conducir porque no he podido cumplir con pagos ordenados por la corte. Esto fue debido a un accidente. Si hago bancarrota, ¿yo pudiera liberarme de esa deuda y recuperar mi licencia? Sí, cuando uno le quitan la licencia porque no cumplió con los pagos a la corte, esa es una de las razones por qué las personas vienen y presentan una bancarrota. Eso sí va a solucionar el problema de volver a restablecer la licencia y poder eliminar la deuda que tiene por ese accidente. Lo que tiene que terminar el caso en su totalidad, porque antes parece que había personas que presentaban el caso de bancarrota, no seguían y terminaban el caso de la bancarrota y iban y trataban de recuperar su licencia inmediatamente. Así que ahora la Corte requiere que uno termine el caso de bancarrota, el caso de la bancarrota, y con el papel de la descarga, que ya es el documento final que se terminó la bancarrota, puede retener la licencia. Ah, bueno, ¿no? Mejor. Tenemos una llamada en vivo. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta para los abogados? Para las abogadas, en este caso. Yo hice una pregunta y me dio la impresión que se cayó mi pregunta. Mi nombre es María y yo estoy en bancarrota del capítulo 13. Yo quiero saber, esto se me ocurrió a mi anoche, si una persona lleva, por ejemplo, haciendo sus pagos de buena fe, 1 año, 2 años, y es por 4 años, y esa persona muere a los 2 años, la persona que está haciendo el capítulo 13 muere a los 2 años, ¿qué sucede? Me gustaría mucho saber eso. No me voy a morir, pero es algo que se me ocurrió pensar. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Bueno, realmente tiene que ver, tenemos que ver el caso, porque mira,
Vamos a hablar de lo que es importante. Cuando usted está en vida, le importa eliminar sus deudas para establecer crédito o tal vez cancelar un mortgage, no una hipoteca. Recuerde que cuando usted ya no está en vida, realmente, ¿qué es lo que pasa? Usted todavía va a deber los acreedores si no termina una bancarrota, o puede ser que sus familiares traten de hacer una bancarrota de un hardship porque ya falleció. Pero realmente hay que ver cuál es la consideración. La preocupación de usted puede ser porque tal vez tiene un familiar que va a quedarse con alguna propiedad que usted no quiere que se quede con deuda. Entonces, la pregunta de usted, aunque es muy básica, no es una pregunta que le puedo responder sin realmente saber cuál es la preocupación que usted tiene, porque no me imagino que la preocupación no sea que al fallecer le va a importar qué va a pasar con las deudas y usted no va a estar aquí, pero realmente tal vez en el caso de usted, como es una preocupación de muchas personas, es que, por ejemplo, si usted tiene una hipoteca, usted tiene una casa o un mortgage donde usted estaba pagando su hipoteca, fallece, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Qué pasa con la deuda? Bueno, depende mucho, el título de la propiedad va a pasar, depende mucho si usted tenía un will o no. Si usted tiene un caso donde dice que su hija, su hijo, su pareja se va a quedar con la propiedad. Y también depende mucho quién esté en el préstamo de la propiedad. Por ejemplo, si usted fallece y es una propiedad que está en dueña con su hija y su hija también es responsable de la deuda, entonces ya usted no queda responsable de la deuda, pero si su hija, ese mortgage se tiene que pagar por su hija. O tal vez si usted tiene una propiedad casi está pagada, pero todavía se debe una hipoteca y usted es la única persona responsable de la deuda, ¿qué va a pasar? Bueno, si la propiedad pasa a su hija, entonces su hija tuviera que hacer un proceso adicional para transferir la deuda a nombre de ella. Entonces, realmente, aunque es básica la pregunta, hay que ver cuál es realmente su preocupación. Creo que muchas personas la preocupación es no lo que va a pasar a sus deudas, pero qué va a pasar con las propiedades que sí se van a quedar y que tal vez se van a transferir a las personas, a sus familiares. Y siempre hay que tener proactivos, pensar realmente en qué va a pasar con eso. Si usted piensa tal vez hacer un will, transferir el título o lo que sea, también tiene que tener un plan de acción. ¿Qué va a pasar con la deuda? Tal vez su hija no va a querer asumir esa deuda o tal vez va a querer quedarse con esa propiedad. Depende mucho. También, cuando uno fallece, depende mucho las propiedades que uno queda, las deudas quedan. Proceso de un proceso de probate siempre considera cuando las personas, los parientes quedan vivos y las propiedades transfieren a ellos, siempre se consideran las deudas que quedan contra esas propiedades. Por ejemplo, si hay una propiedad que tal vez era casa de inversión de usted, pasa a su hija, pero usted debía muchas deudas que no se llegó a eliminar en una bancarrota, los acreedores tienen cierto interés en esa propiedad. Entonces, realmente hay que mirar cuál es la propiedad que usted está considerando, cuál es realmente su pregunta a las deudas que van a quedar o las propiedades que van a quedar. Recomiendo que pase por la oficina para ver mejor su caso, para guiarla mejor y poder darle un plan, una claridad para que no esté tan preocupada ahora por eso. Pero en conclusión, de las deudas ni muertos nos liberamos, ¿no? Vamos entonces a un email con una pregunta esta noche para nuestras abogadas. Este email largo. Dice así: somos mis hermanos y yo, que somos propietarios de un rancho en Homestead que heredamos de nuestros padres. Somos 4 hermanos, pero yo soy el único de los 4 que está atravesando muy mala situación económica y con deudas que me están ahogando y no me dejan salir adelante. Si hago bancarrota, pongo en riesgo la propiedad y puedo perjudicar el crédito de mis hermanos. Ellos no desean vender la propiedad y si les perjudico el crédito, no me lo perdonarían. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como decía Amy, cuando se hace bancarrota siempre se considera todas las propiedades que uno tiene. También, ¿cuál propiedades usted va a tener un interés en el futuro? Por ejemplo, si es una propiedad de una herencia. Si usa una propiedad que, por ejemplo, usted tiene un life estate, donde otra persona está viviendo en esa propiedad, pero cuando fallece usted va a ser dueño de esa propiedad. La bancarrota toma en cuenta no solamente las propiedades que usted esté en el título, pero también cuál propiedades usted tiene algún equitable interest, algún interés. En este caso, si usted va a ser dueño de una propiedad de herencia, ese rancho es considerado como una propiedad de usted. Ahora,
el valor se determina no solamente en a ver si todavía hay una deuda contra ese rancho, pero también cuántos son los dueños. Por ejemplo, si esa propiedad está pagada y hay 4 dueños y el valor son $100,000, $25,000 le toca a usted. Y va a depender mucho qué es lo que usted quiere hacer con eso. Si usted quiere quedarse con la propiedad, entonces ese valor se va a considerar como un valor que usted tal vez tiene que usar para pagar sus deudas. En un capítulo 7 o capítulo 13. No necesariamente usted tiene que entregar su interés, pero sí va a contar como un valor contra usted cuando se haga una bancarrota. Puede ser, por ejemplo, en un capítulo 7, donde es un caso de liquidación, el trustee tiene interés en el valor de usted, puede hasta en muchos casos obligar que usted se venda la propiedad o que se divida la propiedad. En un capítulo 3 usted se puede quedar con todas sus propiedades sin ningún problema. Lo único es que si hay valor en esa propiedad, es un factor que se va a usar para determinar qué pago se hace a la corte. Ahora, si usted sigue pagando las deudas o la deuda del rancho, por ejemplo, no debería de afectar en nada a los otros dueños. Y tampoco haciendo una bancarrota. Como los otros dueños se pueden quedar con su parte sin ningún problema, simplemente la parte que le toca a usted va a ser un factor en determinar qué se va a pagar a la corte, por ejemplo. Gracias. Yo creo que está muy bien contestada ahí la pregunta, porque sí, como lo decía anteriormente, la otra persona que llamó está preocupada la gente por su deuda porque afecta a su familia, ¿no? Right. Y esa es una de las cuestionantes más importantes, que a veces no somos nosotros mismos, sino o los herederos o quienes nos acompañaron en un proyecto. Yo sé que es tarde, yo sé que la gente quiere acostar a los niños, a los más jovencitos. Ahora les cuento de eso un poquito más adelante porque tenemos otra llamada. ¿Quieren hablar con la abogada hoy? Muchísima gente tiene preguntas. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, una persona que está deshabilitada puede hacer un intercambio y tener una propiedad, ya está deshabilitada, puede tener una propiedad y que no le afecte en el disability. Gracias. Parece que está en una fiesta. Bueno, entendí solamente parte de esa pregunta, pero realmente cuando uno tiene disability, vamos a hablar en el contexto de la bancarrota, porque eso es lo que estamos hablando ahora. Cuando uno tiene disability, por ejemplo, disability es el dinero de disability, como el dinero de retiro, tiene ciertas protecciones. Por ejemplo, si es dinero que tiene su cuenta de banco o no. Pero también se considera como un ingreso. Cuando uno hace bancarrota, una persona que está en disability puede cualificar para una bancarrota y realmente vemos muchos diferentes casos, personas que llegan a hacer bancarrota porque o se enfermaron o dejaron de trabajar o tal vez se divorciaron o lo que sea. Hay diferentes razones por qué la persona llega a un punto de inquebramiento que tiene que ayudar, tiene la necesidad de hacer una bancarrota para volver a tener un fresh start. Nosotros vemos muchos casos donde personas deshabilitadas ya no pueden su hipoteca, ya no pueden con sus pagos mensuales y buscan la ayuda de un abogado. Realmente, como decíamos antes, el ingreso es un factor para determinar cuál es la bancarrota que le va a beneficiar más. Típicamente, capítulo 7 es para las personas que son más de bajos recursos, que no tienen muchas propiedades y como decimos muchos en este caso, no hay ningún mínimo para hacer una bancarrota. Tal vez 5,000 o 10,000 para una persona se le haga fácil de pagar, pero para otra persona es una suma que no van a poder pagar jamás, porque es demasiado dinero para una persona que vive con solamente retiro o disability. Entonces, yo siempre digo, pasen por la oficina para que revisemos su caso, mirar cuál es realmente su problema, cómo podemos ayudarle en el caso de usted. Gracias. Muy bien, si no hay una suma de la cual depende la bancarrota, ¿no? Depende de los ingresos, las propiedades que uno tiene. Le decía anteriormente que en la noche, cuando tienen niños chiquitos, como Aimee, nuestra abogada, como yo, es difícil dormir. Por eso quizás algunos nos están viendo más que otros. Bueno, esta señora tiene ese problema también. Mire, ya regresamos. I've been trying to get them to go to sleep for so long.